El nuevo Santiago Bernabéu se convertirá en uno de los mejores estadios del mundo y también de los más modernos, gracias a la profunda renovación que está llevando a cabo el Real Madrid. A continuación vamos a ver por qué. ¡Empezamos! Tras años de obras, el Estadio Santiago Bernabéu está a punto de entrar en una nueva dimensión. El Coliseo Blanco se convertirá en un recinto multidisciplinar capaz de albergar eventos de todo tipo durante 300 días al año, y a diferencia de los grandes y modernos estadios de los Estados Unidos, está situado en pleno centro de una gran ciudad como es Madrid. Para evitar que un uso tan intensivo destroce el césped, el Real Madrid está instalando un sistema de césped retráctil. De esta forma podrá guardarlo y conservarlo mientras se celebren otros eventos en el estadio. Este sistema no es nuevo. Otros clubes en Europa como el Schalke 04 o el Tottenham ya lo tienen y pueden sacar el terreno de juego y guardarlo bajo una grada o incluso fuera del estadio. Pero a diferencia de estos, el Bernabéu no tiene el espacio suficiente en sus alrededores. Es por eso que el nuevo Bernabéu contará con un sistema revolucionario que esconderá el césped bajo tierra. Un método pionero en el que el césped se monta encima de 6 bandejas de 107 metros de largo por 12 de ancho, con 1500 toneladas de peso cada una. A su vez, estas descansan sobre una losa de hormigón que es en la que se realizarán los diferentes eventos. Esta es la joya de la corona de esta remodelación. A través de un sistema automatizado de raíles y motores, las bandejas irán llegando al lateral oeste, en las que 24 elevadores eléctricos las irán metiendo en el hipogeo, el gran invernadero subterráneo en el que se almacenarán las 6 bandejas una encima de la otra, y se harán los trabajos de mantenimiento y conservación del césped. Este gran invernadero bajo rasante tiene unos 25 metros de profundidad, equivalente a un edificio de 7 pisos. Para construirlo se han tenido que excavar 100.000 metros cúbicos de tierra de debajo del estadio, equivalente a 30 piscinas olímpicas. Contará con ventilación, climatización, riego y tratamientos de luz LED y ultravioleta para que el césped tenga la temperatura, humedad y luz necesarios. Además, estará permanentemente monitorizado por cámaras para poder ver su estado y se podrá acceder mediante plataformas de mantenimiento por si se tiene que actuar en el césped mientras éste esté dentro del hipogeo. Este sistema permitirá guardar y sacar el césped del Bernabéu en solo 6 horas. De todas formas, por temas de seguridad y protocolo, se estima que estaría listo en unas 24 horas. Además del césped retráctil, se está construyendo una nueva cubierta, un techo también retráctil, que se podrá abrir y cerrar en solo 15 minutos. Con este mecanismo, la lluvia, la nieve o otras inclemencias meteorológicas no serán ningún problema, ya que se podrán seguir celebrando las actividades previstas en esos días. Incluso se podrán esperar hasta el último momento para decidir si se cubre o no, gracias a la rapidez con la que se puede hacer esta operación. A causa de la nueva cubierta, el estadio ha tenido que elevar su altura a 60 metros, siendo el más alto de Europa. Este cambio permite la construcción de una nueva grada en el lateral este, con 3.000 nuevos asientos. De todas formas, la capacidad se mantendrá igual, con 81.044 espectadores. Durante las obras se aprovechará para ampliar el espacio entre asientos y otros detalles para aumentar la comodidad de los aficionados. Gracias a estos dos sistemas, el estadio del Real Madrid podrá acoger todo tipo de eventos casi todos los días del año y sin entorpecer en los partidos de fútbol. Se podrán celebrar partidos de otros deportes, incluso existe la opción de dividir el campo en dos y preparar de forma simultánea instalaciones de deportes que no usen todo el ancho del estadio, como el baloncesto o el tenis. También se podrán usar para deportes que usen todo el campo, como el fútbol americano, el rugby o el hockey sobre hielo. Así, es muy probable que pronto veamos en el Bernabéu partidos de la NBA, la NFL o la Copa Davis, entre otros. Además, también se podrá utilizar el estadio para congresos, ferias e incluso conciertos de gran formato con hasta 80.000 espectadores. Una de las más destacadas es la nueva viga que se está construyendo en voladizo entre las torres B y C, en el Paseo de la Castellana, y que acogerá una gran ampliación del Museo del Real Madrid y por consiguiente del Tour del Bernabéu,
que se completará con un nuevo paseo panorámico de 360 grados por todo el perímetro del estadio y que contará con algunas de las mejores vistas de la ciudad. También se está construyendo un nuevo edificio en el lateral este, en la calle Padre Damián, que contará con un nuevo museo interactivo o un espacio para eventos de eSports. También acogerá puntos de venta de productos tecnológicos y de lujo. En la oferta comercial del estadio destacarán los 5 restaurantes y las 2 tiendas Real Madrid que aparecen en los planes actuales. Los aficionados podrán disfrutar de nuevas experiencias digitales desde sus asientos, pero lo que más destacará es el nuevo videomarcador de 360 grados que se instalará en el techo del estadio, un videomarcador que podrá mostrar vídeos, animaciones, estadísticas o publicidad, entre otras funcionalidades. Todas estas novedades quedarán completadas con el nuevo aspecto exterior del estadio, diseñado con la intención de convertir al nuevo Bernabéu en un icono vanguardista. La nueva fachada se compone de 20.000 lamas de acero inoxidable superpuestas una encima de las otras, para permitir la entrada del aire y de la luz natural, para que así los interiores sean más confortables. Todas las lamas serán diferentes la una de la otra para jugar con volúmenes y formas que doten al estadio de una imagen moderna y futurista. Las lamas llevarán un tratamiento antirreflectante para evitar posibles molestias a los vecinos causadas por los reflejos de la luz sobre las mismas. La fachada está preparada para que el impacto de luz que reciba según la hora del día genere diferentes brillos y reflejos y que por tanto la vista cambie según la hora. Además, se instalarán luces LED para iluminar la fachada de diferentes colores e incluso se podrán proyectar vídeos en la misma. Los exteriores del Bernabéu también tendrán un gran cambio, aumentando en zonas verdes y peatonales. En la actual Plaza de los Sagrados Corazones se ganarán 6.000 metros cuadrados para peatones y en el Paseo de la Castellana esta cifra aumentará hasta los 10.000 metros cuadrados en la explanada que existe frente al estadio. También se hará peatonal la calle Rafael Salgado y se ensancharán las aceras de la avenida de Concha Espina. Por último, el nuevo Bernabéu también sufrirá grandes cambios en lo que se refiere a la logística del estadio. Para soportar todo el volumen de actividad que tendrá, se ha creado un nuevo aparcamiento de 450 plazas. En este aparcamiento subterráneo llegarán los autobuses de los equipos y habrá espacio para hasta 5 unidades móviles de televisión. Una reforma así tiene un coste inmenso. A día de hoy, el Real Madrid ha pedido 2 préstamos que ascienden a 800 millones de euros. En este sentido, existen otras informaciones que dicen que el club estudió la posibilidad de pedir otros 200 millones por el aumento de costes derivado de la crisis de suministro de materiales que generaron primero el COVID y después la guerra de Ucrania. De ser así, el precio se elevaría hasta los 1.000 millones, aunque en la última asamblea del club no se hizo referencia a ese último préstamo. Es evidente también que una inversión así puede tener un gran retorno económico. El Real Madrid estima que los ingresos de explotación del estadio pueden crecer hasta los 400 millones de euros por temporada, en comparación a los 150 millones que generaba antes de la pandemia. Todo esto convierte al nuevo Bernabéu en un referente de los grandes recintos deportivos, una instalación adaptada a los nuevos tiempos que permitirá al club blanco una gran capacidad de ingresos para seguir siendo uno de los clubes punteros del fútbol mundial. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado, así que espero que le des like y si no estás suscrito que lo hagas, que a mí me ayuda mucho. Nos vemos pronto con un vídeo nuevo y si quieres seguir disfrutando de mis vídeos te dejo alguno por aquí. ¡Hasta luego!